SCP-3812. Clasificación del objeto. Keter. Procedimientos especiales de contención. En la actualidad, SCP-3812 solo está contenido parcialmente. Para mayor información, remítase al resumen de la propuesta de contención a continuación. Resumen de la propuesta de contención de clase Keter 2. SCP-3812 será vigilado constantemente por el Destacamento Móvil Ganímedes, 66 Caballeros de la Luz Estelar, que mantendrá un área de aislamiento en cuarentena de 5 kilómetros alrededor de SCP-3812. El jefe de equipo del DMG-66 en funciones, junto con el personal de investigación del sitio, 86, tiene permiso para ejercer autoridad sobre cualquier aspecto de la contención de SCP-3812. Se debe tener especial cuidado para prevenir la exposición innecesaria a SCP-3812. Los esfuerzos actuales de contención se centran en mitigar la influencia de SCP-3812 en los centros de población, así como en la investigación de la amplitud de las habilidades anómalas de SCP-3812 con el fin de establecer un procedimiento de contención más completo. Los equipos para la seguridad de la información deberán controlar todas las formas de medios de comunicación digitales para evitar que se conozca a SCP-3812 de forma generalizada. SCP-3812 tiene una influencia activa, agresiva y anómala en la realidad. SCP-3812 es capaz de alterar eventos a través del tiempo 3 para evitar su contención. Debido a la naturaleza de estas alteraciones, es altamente improbable que cualquier individuo afectado por la influencia anómala de SCP-3812 sea consciente de que están afectados. Es muy probable que la mayoría de los individuos afectados ya no existan como resultado de la influencia de SCP-3812, aunque cualquier intento de deducir con qué frecuencia ha ocurrido sería de índole especulativa. Descripción. SCP-3812 es una entidad alteradora de la realidad. Debido al efecto latente SCP-3812 sobre la realidad, es casi imposible describir a SCP-3812 de forma efectiva. Todo lo que se sabe sobre SCP-3812 es que una vez fue Samuel, un ser humano afroamericano no anómalo, quien se cree que murió en 1996. Poco después de su muerte, se observó que SCP-3812 se levantaba de su tumba y desaparecía. La Fundación tuvo conocimiento de la existencia de SCP-3812 tras la demolición de un edificio de apartamentos en Varsovia, Polonia. Debido a sus capacidades anómalas, la apariencia de SCP-3812 varía significativamente, haciéndolo extremadamente difícil de rastrear. SCP-3812 se encuentra actualmente a 2649 centésimo 37 grados 5627 o sobre el Océano Pacífico Sur. SCP-3812 exhibe signos de una esquizofrenia extremadamente avanzada de Eisenman-Vitor 4, específicamente: paranoia extrema, disforia extrema, manía/depresión extrema, incapacidad de percibir adecuadamente su entorno, incapacidad de discernir la diferencia entre lo real y lo imaginario, incapacidad de diferenciar entre seres vivos y muertos, incapacidad de controlar las expresiones de emoción, escuchar voces que no existen, ver cosas que no existen, sentir o experimentar estímulos que no existen, etc. 5. En los 20 años transcurridos desde que SCP-3812 fue descubierto inicialmente, estos síntomas se han agravado constantemente. Originalmente, SCP-3812 respondía a las preguntas y pidió ayuda a los investigadores de la Fundación para controlar su trastorno. Con el tiempo, SCP-3812 se volvió más aislado y reservado, llegando a ser completamente insensible y actuando de manera errática e impredecible. Actualmente, SCP-3812 no es capaz de percibir con precisión el mundo que le rodea, y ocasionalmente se alterará la realidad para disminuir la discrepancia entre cómo percibe algo, y la forma en que algo es en realidad. Debido a esto, es imposible saber con qué frecuencia la realidad ha sido modificada, solo con qué frecuencia SCP-3812 no ha creado una alteración limpia 7 y ha dejado evidencia de su influencia en la realidad. SCP-3812 es imposible de contener dentro de cualquier tipo de celda de contención. Alterará la realidad para eliminar la celda de contención, o se trasladará a otra ubicación, impidiendo drásticamente los esfuerzos de contención. También parece resistir subconscientemente los intentos de contención.
Incluso si es capturado sin darse cuenta, no puede ser tranquilizado o amnestizado, ya que alterará la realidad para eliminar cualquier amenaza a sí mismo o a su libertad de movimiento. Debido a esto, los esfuerzos actuales de contención se centran en mitigar el daño y las manifestaciones de los síntomas de SCP-3812 en lugar de la contención directa. Con el tiempo, SCP-3812 se ha vuelto bastante menos humanoide en apariencia, y ahora solo se manifiesta de forma vagamente humanoide y ocasionalmente en una variedad de formas y apariciones. Además, produce un efecto anómalo latente en la realidad local, específicamente en forma de distorsiones temporales y espaciales alrededor de la entidad. Estas distorsiones se acompañan ocasionalmente de estallidos aleatorios y violentos que pueden cambiar drásticamente o dañar el espacio y el tiempo locales. Aunque SCP-3812 suele ser dócil y sin rumbo, sus arrebatos aleatorios siempre son mortales para cualquier criatura viviente cercana, y pueden ser extremadamente desastrosos a escala masiva si no se contienen adecuadamente. Si alguna de estas imágenes te es conocida, despierta. Despierta. No es real. No es real.